Ingeniero Jesús, por favor, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta presentación vamos a mencionar cómo es que nosotros acercamos o introducimos a la robótica a los alumnos del bachillerato. Ahorita lo que han presentado la mayoría son a nivel superior y lo que queremos mostrar aquí es cómo vamos introduciendo esos conceptos. Generalmente los alumnos tienen el primer acercamiento a la robótica gracias a la ciencia ficción. Ellos nos comentan que conocen las 3 leyes de la robótica, que conocen robots generalmente por películas. Generalmente mencionan Iron Man, el hombre bicentenario, Yo Robot, el hombre de acero, algo así, que es el primer acercamiento que ellos tienen. Y la mayoría de ellos coincide en que tienen la forma de humano, que tienen superpoderes, que pueden tener gran precisión, que realizan operaciones más rápido que un humano, ¿no? Entonces, enfocados en esto o animados por esta situación, lo que deciden es incorporarse al club de robótica, ¿no? Pero tienen esa idea. Y entonces nosotros, como profesores del Club de Robótica del CCH Vallejo, lo que hacemos es brindarles las herramientas para que puedan desarrollar estas inquietudes. El Club de Robótica es una actividad extracurricular. Se presentan diferentes problemáticas para que ellos vayan resolviendo y que vayan desarrollando su creatividad y su capacidad de inventar cosas para resolver problemas de forma práctica. Y esto se puede aplicar para cualquier ciencia, ¿no? Entonces, esto es lo que nos encargamos del Club de Robótica, pero trabajamos con diferentes circunstancias, herramientas, vemos diferentes habilidades, trabajamos con lo que es electrónica, diseño, tenemos impresoras 3D, tenemos cortadoras láser, pero antes de utilizar todo este equipo, generalmente nos enfrentamos a definir qué es un robot, para qué sirve, qué características debe de tener, y para esto, en esta ocasión, utilizamos una plataforma que es la que vamos a analizar si realmente nos acerca a una idea general de la robótica, y utilizamos un entorno virtual de aprendizaje. Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, es decir, el conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica, facilitando el acceso a la información y comunicación. Permite aprender con la tecnología y de la tecnología, mejora habilidades de procesamiento y comunicación. Además, potencializa la interacción cooperativa y mejora algunas habilidades cognitivas. En este caso, el Colegio de Ciencias y Humanidades tiene un convenio con Microsoft Teams, que utilizamos es el entorno virtual de aprendizaje en donde podemos trabajar de manera síncrona o asíncrona estos conceptos, ¿no? Y que los alumnos vayan desarrollando. Podemos dejarles algunos trabajos, podemos comunicarnos vía chat, podemos comunicarnos por videollamadas, podemos asignarles tareas y trabajamos diferentes cursos. En este caso les voy a mencionar la definición que adoptamos para la robótica. La Federación Internacional de Robótica, en la norma ISO 8373, define a un robot como un mecanismo programable, accionado en 2 o más ejes, con cierto grado de autonomía, que moviéndose dentro de su entorno realiza tareas previstas. De esta definición generalmente no nos aprendemos definiciones, ¿no? Pero queremos retomar 3 cosas importantes. Esas 3 cosas importantes las desglosamos en un listado que es lo que nos va a permitir analizar si las diferentes máquinas o prototipos es un robot o no es un robot. ¿Cuáles son esas 3 características? La primera, que se pueda desplazar en al menos 2 ejes. Basándonos en la definición, retomamos ese listado para poder analizarlo y saber si realmente es un robot algo. La segunda característica es que se pueda programar. Si se puede programar, también nos puede decir que nos estamos acercando a un robot. Y la tercera es que realice tareas con cierto grado de autonomía. ¿A qué nos referimos con que realice tareas con cierto grado de autonomía? Que no dependa del programador, que el robot sea capaz de tomar decisiones y, como en su definición dice, que dentro de su entorno realice ciertas tareas, ¿no? Entonces, para ejemplificar esto, vamos a utilizar la herramienta Karel. Karel es una herramienta impulsada por la Olimpiada Mexicana de Informática. Empezó más o menos por ahí del 2010 y se ha seguido trabajando y creemos que es una buena herramienta. Les voy a comentar qué es Karel y qué características tiene. Karel es
un software educativo que nos permite, con la ayuda de código y una sintaxis muy sencillas, darle instrucciones a una flecha. Esta flecha se llama Karel, pero simula ser un robot. Tiene instrucciones muy sencillas que están en español. Eso también nos permite, si es el primer acercamiento a la programación, nos permite que los alumnos puedan identificar y relacionar estas instrucciones de una forma muy sencilla. ¿Qué es lo que sabe hacer Karel? Karel se puede desplazar tanto en el eje X como en el eje Y. Tiene muros, que son paredes que vamos creando nosotros mismos. Tiene zumbadores que nos permiten ayudar a conocer, emiten sonido, y Karel los puede ir identificando, los puede recoger o puede dejar algún zumbador para dejar algún rastro. ¿Qué más puede hacer Karel? Karel puede avanzar, girar a la izquierda, se puede apagar, y básicamente son las instrucciones que sabe hacer. Pero vamos a mencionar si realmente Karel es un robot. Para analizar si Karel es un robot, como lo dicen en su software, en la descripción de la página, vamos a retomar las 3 preguntas que nos hicimos en la diapositiva pasada. Nos vamos a preguntar si Karel se puede desplazar en al menos 2 ejes, si se puede programar y si puede realizar tareas con cierto grado de autonomía. Si respondemos que sí a estas 3 preguntas, podríamos decir que tal vez Karel sí podría ser un robot. Entonces, con esto empezamos el curso. Y para poder analizar si realmente Karel es un robot, vamos a proponer un ejercicio. Este ejercicio dice realizar un algoritmo que permita a Karel recorrer una figura rectangular de m por n. Y ahí tenemos diferentes casos, ¿no? En los cuales podría ser que Karel pueda realizar este recorrido. Tenemos diferentes formas, de diferentes tamaños, y Karel tendría que recorrerlo. Si retomamos las instrucciones que sabe hacer Karel o las acciones que puede ejecutar, únicamente sabe avanzar y girar a la izquierda. Y ahí vemos algunas acciones que tenemos que girar a la derecha. Este es el primer problema que les mostramos a los alumnos. Utilizamos el entorno virtual, en este caso Teams, y les planteamos problemas, ¿no? Les enseñamos cuáles las instrucciones que sabe hacer Karel y les enseñamos a programar. Les voy a mostrar un poco la interfaz. No sé si se puede apreciar. Y aquí tenemos diferentes pestañas. Un mundo en donde nosotros podemos ir poniendo, quitando muros como nosotros lo deseemos. Tenemos el apartado de programa, en donde podemos poner algunas instrucciones, la parte de ejecutar, que podemos ver cómo va haciendo las acciones y tenemos una ayuda de las instrucciones que sabe hacer Karel. Entonces, los alumnos generalmente como primera solución nos dicen, pues para que podamos recorrer un mundo vamos a simplificarlo, ¿no? No sabemos qué tan grande es el mundo, vamos a ver un mundo más sencillo, vamos a simplificar el problema y vamos a ver que si ponemos avanza, 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 giramos 3 veces a la izquierda, nos permite hacer el giro como hacia la derecha, ¿no? Luego volvemos a avanzar 3 veces, volvemos a girar a la izquierda 3 veces, avanzamos, giramos a la izquierda y repetimos estas instrucciones, podemos ver que realmente, si aquí le podemos compilar y le podemos ejecutar, podemos ver que resolvemos esa problemática. Entonces vemos que Karel, con esta combinación de instrucciones, puede desplazarse en el eje X y en el eje Y. Se puede programar, tiene su apartado de programa, eso es muy cierto. Entonces los alumnos brindan esta primera solución. Posteriormente, ayudándonos de esta primera solución, les decimos que analicen su código. Su código tiene ciertas características. Por ejemplo, aquí avanza, lo repite 3 veces, gira izquierda, lo repite 3 veces, aquí se vuelve a repetir avanza, y entonces les enseñamos una estructura que también viene en un lenguaje de programación, por ejemplo, el for, ¿no? Que es una acción repetitiva. Entonces les proponemos que por qué no tratan de agrupar esas instrucciones y les enseñamos el ciclo for, en donde dice repetir 3 veces, avanza. Es una estructura que a los alumnos no se les hace tan difícil, lo pueden aplicar partiendo de una respuesta muy sencilla, y entonces proponen una segunda solución, que si vemos, sigue siendo muy intuitiva. Aquí vamos a abrir el segundo programa. Tenemos la parte de compilar, que es decir, traducir lo que tenemos en lenguaje, por así decirlo, de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel.
para que posteriormente Karel lo pueda ejecutar. Si vemos, aquí empezamos a desarrollar la misma acción, pero en menos cantidad de código. Pero volvemos a realizar un análisis. Me regreso a la presentación. Aquí otra vez vemos que se empiezan a repetir estas sentencias. La línea 3 y 4 es muy similar a la 5 y a la 6, igual a la 7 y a la 8, y a la 9 y a la 10. Entonces les decimos que por qué no agrupan esas instrucciones, haciendo todavía más simple el código. ¿Cómo? Vamos a agrupar, repetir diferentes acciones, y entonces agrupamos. Tenemos una solución 3. Esa solución 3 igual me va a permitir realizar con menos líneas de código la misma acción. Lo vamos a ejecutar aquí en Karel para ver qué es lo que pasa. Abrimos el otro programa. Aquí está. Si lo vemos, son menos líneas de código. Empezamos con 30 líneas aproximadamente. Ahorita tenemos 10 y lo ejecutamos. Y vemos que Karel realiza la misma acción, la misma tarea. Pero ¿qué pasa si yo decido cambiar el mundo? En lugar de que sea de 4x4, lo que va a ser de 2x2. Me voy aquí a la parte de ejecutar. ¿Y qué pasa con Karel? Me dice terminación anormal. Karel quiso pasar a través de una pared. Esto me indica que Karel no está tomando decisiones, que únicamente está ejecutando las acciones que les dice el programador. En este caso, Karel no es autónomo. ¿Cómo podemos lograr la autonomía? Para este ejercicio tratamos de involucrar y hacer que los alumnos utilicen su imaginación para ver cómo es que Karel logra moverse, ¿no? Que dejemos de ver una flecha azul que se mueve. Entonces, les explicamos que los robots generalmente utilizan sensores, tienen la parte de microcontrolador, que es el que procesa la información y les dice en qué momento se tienen que mover los motores, y que tiene algunos motores que también son conocidos como actuadores, que le permiten generar un movimiento. Entonces nos imaginamos a Karel ya no como una flecha, sino como una máquina, un dispositivo que cuenta con motores, que le tenemos que dar las indicaciones o las instrucciones de un microcontrolador al cual tenemos que programar para decirle en qué momento se accionan o se dejan de accionar los motores. Y tenemos que hacer uso de sensores. Los robots, digamos que básicamente tienen estas tres características: sensores, actuadores y microcontroladores. Entonces, para lograr la autonomía y que Karel pueda tomar decisiones, seguramente tenemos que hacer uso de sensores. Y nos llevamos a la siguiente pregunta. ¿Karel tiene sensores? Karel responde que sí o que no a diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿el frente está libre? Karel dice sí o no. ¿El frente está bloqueado? Sí o no. Y así tenemos la izquierda libre, la derecha libre, derecha bloqueada, si está junto a un zumbador, si escucha ruido o no lo escucha, si está encima de un zumbador, si tiene algunos zumbadores en la mochila. También puede saber si está orientado al norte, al sur, al este o al oeste. Por lo tanto, podríamos decir que Karel tiene incorporado algunos sensores que le permiten orientarse, que le permiten conocer si hay una pared. Entonces, con este uso de sensores, seguramente podemos lograr que Karel tome decisiones. Por lo tanto, introducimos una nueva sentencia de programación, el mientras, un ciclo que en un lenguaje de programación lo conocemos como un while. Y esa pregunta de su sensor lo podemos ver en esta línea. Si se dan cuenta, tenemos las mismas 10 líneas de código, pero ahora en lugar de decirle cuántas veces tiene que avanzar, le vamos a decir a Karel que se pregunte, ¿el frente está libre? Si responde que sí, entonces decide avanzar. En caso de que diga, no, el frente no está libre, entonces no ejecuta la acción y se salta a la siguiente instrucción, que es repetir 3 veces gira izquierda, y esto logra que Karel gire a la derecha. Vamos a ver qué pasa con este programa. Regresamos aquí a Karel, vamos al programa y vamos a abrir esta nueva diferencia. Lo único que cambia es que en lugar de decirle cuántas veces va a avanzar, le decimos que Karel se haga uso de sus sensores y se pregunte si el frente está libre. Regresamos al primer mundo que teníamos, por así decirlo, de 4x4. Le ponemos compilar, traducimos este código a un lenguaje que entienda a Karel, con ceros y unos, por así decirlo.
Y ahora sí, que mediante sus actuadores vaya tomando la decisión de avanzar o de no avanzar o de girar a la izquierda. Entonces, aquí se ve que Karel empieza a avanzar, aquí el frente ya no está libre, decide girar a la derecha y vuelve a avanzar, ¿no? También tiene esta ventaja Karel que nos ayuda a depurar el código, si podemos ir viendo cómo se van ejecutando las líneas de código. Y aquí me dice, Karel ejecutó normalmente, ¿no? Regresamos a un mundo más pequeño, de 2x2, sin cambiar el programa, vamos a ver si Karel logra recorrerlo. Aquí ya no me marcó ningún error, me dice que Karel finalizó de forma adecuada. Entonces, en este momento podemos decir que Karel tiene la capacidad de realizar tareas de forma autónoma, que se mueve en un entorno en el cual se desplaza tanto en el eje X como en el eje y además utiliza sensores para tomar esas decisiones. Se puede programar, el programa lo podemos ir cambiando, y podemos ir aprendiendo sentencias de programación que posteriormente en algún lenguaje de programación, como C, como Python, tenemos estas estructuras. Existe un si, existe un mientras, un while, un for. Todos estos aprendizajes los podemos ir logrando mediante este software. Por lo tanto, podremos decir que Karel cumple con las características de ser un robot, como su nombre lo decía, ¿no? Obviamente es un robot virtual, pero nos ayuda a esa incorporación de conceptos, de saber qué es lo que hace un robot. Y ahora, ¿cómo implementamos el entorno virtual de aprendizaje? Generalmente a los alumnos se les presentan los problemas. Ingeniero, un minuto. Claro, se les presenta un problema en el cual dice, ayuda a Karel a encontrar la puerta de salida de un cuarto oscuro y que salga. Vienen algunas actividades y la ventaja de utilizar Teams es que podemos hacer sesiones síncronas utilizando herramientas, videoconferencias y se les puede asignar algunas tareas, ¿no? Entonces, las conclusiones, Karel nos ha permitido que los alumnos se apropien de los aprendizajes mediante la resolución de diferentes problemas, haciendo uso de su creatividad, siguiendo una metodología para la resolución de problemas, practicando y optimizando sus programas. Asimismo, el uso de entornos virtuales de aprendizaje nos ha permitido enfocarnos al trabajo colaborativo, la investigación, la experimentación, la difusión, sin dejar a un lado la evaluación. Tales aspectos impactan en la construcción del conocimiento de los alumnos, llevándolos a aplicar lo aprendido en otras actividades propias de su instrucción universitaria. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muchas gracias. Sí, en Facebook tengo algunas preguntas. Hugo González pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia como docente en el ambiente virtual usando Zoom? Ser virtual como que se cohiben un poco, ¿no? Pero empiezan a practicar, empiezan a conocerse, empiezan a tener esa confianza y permiten esa interacción y ese cambio de dudas, de conocimientos. Y la ventaja de utilizarlo o complementarlo de una forma asíncrona mediante el uso de tareas. Entonces, a lo mejor en Zoom no tienen la confianza de platicarlo como tal, en un principio, pero se puede ver su aprendizaje en la asignación de tareas. Pero nos hemos ido adaptando, tanto profesores como alumnos nos vamos adaptando a esta nueva modalidad y creo que los resultados han sido buenos y considero que se puede mejorar todavía, ¿no? De acuerdo. También pregunta que si habrá algún modo de verificar hasta qué punto avanzaron en su aprendizaje. Sí, claro. Para ver esa parte lo podemos ir viendo sus avances. Queda guardada una evidencia en la parte de Teams. Grabamos las sesiones de Zoom y las subimos, por ejemplo, en la parte de Teams, ¿no? Para que los alumnos cuando no pudieron entrar, se les fue la conexión, algo, puedan retomar esa sesión, no se pierdan la explicación. Y además, como se les asignan tareas y actividades, podemos ir viendo cómo van mejorando sus códigos, ¿no? De la primera sesión a la última sesión, van aprendiendo a nuevas sentencias, nuevas estructuras y las van combinando, ¿no? Entonces, mediante el uso de estas plataformas podemos ver esas evidencias y podemos corroborar que realmente están aprendiendo nuevas cosas. Si detectamos que siguen utilizando como el primer programa que se mostró, en donde nada más ponen avanza, avanza, gira izquierda, y no logran esa autonomía, buscaremos la forma de poderlo explicar para que eso cambie y lleguen a programas en el que realmente llegue la autonomía, que es lo que pretendemos con esta parte de Karen. Ok. Y también Ana Karen Vega pregunta, después de utilizar Karel,
¿Considera que los alumnos se sienten más familiarizados para iniciar la programación en su lenguaje estricto? Sí, ya que manejan estas disciplinas o esta área, lo que me gusta de Karel o lo que hemos identificado es que Karel les enseña esa parte de lógica de programación y se sienten en confianza por ser en su lenguaje natural, por así decirlo. Y de manera lúdica están aprendiendo estructuras, como el if, como el for. Ya cuando vemos un for, ellos dicen, es como en Karel, que decía repetir 5 veces, ¿no? Pero empezamos a aprender la sintaxis, a lo mejor como en un lenguaje de programación como en C. O posteriormente, si utilizamos Arduino o algo así, igual tenemos esa sentencia. Entonces, directamente relacionan lo que es Karel, lo recuerdan y lo tratan de implementar, pero en un nuevo lenguaje de programación o aplicado a un robot en este caso. Ok, de acuerdo. Pues al parecer, estas son todas las preguntas hacia tu ponencia. Muchas Muchas gracias. gracias.